Apéndices. Termino este libro con una oración por mis lectores, y un tesoro de guías y de oraciones. En los apéndices siguientes encontrarás unos recursos que, durante años, han sido útiles para mí, para mi familia y para mis amigos. Ruego para que te ayuden también a ti. Apéndice A, rito breve del sacramento de la penitencia. El penitente dice el saludo acostumbrado, Ave María Purísima, por ejemplo, y se santigua. El sacerdote dice: El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. El sacerdote o el penitente puede leer o decir de memoria algunas palabras de la Sagrada Escritura sobre la misericordia de Dios y el arrepentimiento, p.ej. Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. El penitente se acusa de sus pecados. El sacerdote le da los consejos oportunos y le impone la penitencia. El sacerdote invita al penitente a manifestar la contrición. El penitente puede decir, por ejemplo: Jesús, Hijo de Dios, apártate de mí, que soy un pecador. El sacerdote, extendiendo ambas manos o, al menos, la derecha sobre la cabeza del penitente, dice: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El penitente responde: Amén. El sacerdote termina: La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Apéndice B, oraciones. Acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Apéndice C, examen de conciencia. El siguiente examen de conciencia está reproducido, con permiso, del excelente devocionario, editado por el P.I. Socias, Chicago, Forum Teológico del Medio Oeste, 1995. Puedes usarlo como guía, o plantearte el tuyo propio. Haz cualquier cosa que te ayude a recordar tus pecados. En la presencia de Dios, pregúntate serenamente lo que has hecho con pleno conocimiento y con pleno consentimiento contra los mandamientos de Dios. Primer mandamiento. He cumplido mis obligaciones con Dios de mala gana o a regañadientes. He descuidado mi vida de oración. He dicho mis oraciones acostumbradas. He recibido la Sagrada Comunión en pecado mortal o sin la necesaria preparación. He observado el ayuno eucarístico de 1 hora. Dejé de confesar algún pecado grave en mi última confesión. He creído en supersticiones o he participado en prácticas supersticiosas, como leer la palma de la mano o predecir el futuro. He dudado seriamente en alguna cuestión de fe. He puesto en peligro mi fe sin una razón seria leyendo libros, panfletos o revistas que contengan temas contrarios a la fe o a la moral católica. He puesto en peligro mi fe asistiendo a reuniones contrarias a la fe católica, servicios no católicos, masonería, New Age u otras religiones. He participado en alguna de sus actividades. He cometido el pecado de sacrilegio, profanación de persona sagrada, lugar o cosa. Segundo mandamiento. He fallado en mi intento de cumplir las promesas y propósitos que hice a Dios. He tomado el nombre de Dios en vano. He hecho uso del nombre de Dios burlonamente, en son de broma, con ira o de cualquier otro modo irreverente. He hecho uso del nombre de la Santísima Virgen o de otros santos del modo antes citado. He sido padrino en un bautismo o he participado activamente en alguna otra ceremonia fuera de la Iglesia Católica. He mentido bajo juramento.
He roto mis votos públicos o privados. Tercer mandamiento. He dejado de ir a misa en domingo o en día de precepto. He asistido a misa vestido inadecuadamente. He llegado tan tarde a misa, sin motivo suficiente, que no he cumplido con el precepto dominical o con el día de precepto. Me permito distraerme durante la misa, sin prestar atención, mirando a mi alrededor con curiosidad, etc. He sido la causa de que otros se distraigan. He llevado a cabo algún trabajo o alguna actividad en el campo de los negocios que haya impedido el culto debido a Dios, el disfrute del día del Señor, o el descanso adecuado de alma y cuerpo en domingo o en día de precepto. He dejado de ayudar generosamente a la Iglesia en sus necesidades en la medida de mi capacidad. He dejado de respetar los días de ayuno o abstinencia prescritos por la Iglesia. Cuarto mandamiento. Para los padres. He dejado de enseñar a mis hijos las oraciones, de enviarlos a la Iglesia o de darles una educación cristiana. Les he dado mal ejemplo. He descuidado la vigilancia sobre mis hijos, controlo sus amistades, los libros que leen, las películas y los programas de TV que ven. He prestado atención a que mis hijos hagan la primera confesión o la primera comunión. He prestado atención a que mis hijos reciban el sacramento de la confirmación. Para los hijos. He desobedecido a mis padres. He dejado de ayudarles cuando lo necesitaban. Los he tratado con poco cariño o sin respeto. He reaccionado con soberbia cuando me han reprendido. He tenido un deseo desordenado de independencia. Hago mis tareas familiares. Quinto mandamiento. Me enfado fácilmente o pierdo los nervios. He sentido celos o envidia de otros. He herido o he matado a alguien. He sido negligente conduciendo. He sido ocasión de pecado para otros en conversaciones, contando chistes ofensivos de contenido religioso, racial o sexual, vistiendo, invitando a alguien a acudir a determinados espectáculos, prestando libros o revistas perjudiciales, ayudando a robar. He intentado reparar el escándalo ocasionado. ¿De cuántas personas he sido ocasión de pecado? ¿Qué pecado o pecados estaban implicados? He descuidado mi salud. He atentado contra mi vida. Me he mutilado o he mutilado a otro. Me he emborrachado o he consumido drogas. He comido o bebido más de lo preciso, dejándome llevar por la gula. He participado en alguna forma de violencia física. He consentido o he tomado parte en esterilizaciones directas, ligadura de trompas, vasectomía, etc. Me doy cuenta de que esto tendrá un efecto permanente en mi vida de matrimonio y que tendré que dar cuenta a Dios de sus consecuencias. He consentido, aconsejado o tomado parte en un aborto. Soy consciente de que la Iglesia castiga con la excomunión automática a los que practican o aconsejan el aborto. Soy consciente de que esto es un crimen gravísimo. He hecho daño a alguien con mis palabras o con mis hechos. Deseo vengarme o siento enemistad, odio o sentimientos enfermizos cuando alguien me ofende. He pedido perdón cuando he ofendido a alguien. He insultado a otros o les he gastado bromas ofensivas. Me he peleado con alguno de mis hermanos o hermanas. Sexto y noveno mandamientos. He consentido pensamientos impuros. He consentido malos deseos contra la virtud de la pureza, incluso aunque no los haya llevado a cabo. ¿Ha habido alguna circunstancia que haya agravado el pecado? Afinidad, relaciones por matrimonio, consanguinidad, relaciones de sangre, así como por estado matrimonial o consagración a Dios de una persona implicada. He mantenido conversaciones impuras. Las inicié. Asistí a formas de diversión que me colocaran en ocasión próxima de pecado, como determinados bailes, películas, espectáculos o libros de contenido inmoral. Frecuento casas de mala reputación o malas compañías. Me doy cuenta de que podría haber cometido un pecado colocándome en ocasión próxima, como compartir habitación con una persona que encuentro sexualmente atractiva, o estando solo con una persona en circunstancias que podrían inducirme a pecar. He descuidado los detalles de pureza o decencia que son salvaguardas de la pureza. Antes de acudir a un espectáculo o de leer un libro me he enterado de sus implicaciones morales con objeto de evitar ponerme en peligro de pecar y de deformar mi conciencia. Contemplé voluntariamente una pintura indecorosa o dirigí miradas impúdicas sobre mí o sobre otros. Deseé voluntariamente cometer tales pecados. He sido la causa de que otros pequen de impureza o de impudor. ¿Qué pecados? He cometido actos impuros. Conmigo mismo, masturbándome, lo que, objetivamente, es un pecado mortal.
Con alguien más. ¿Cuántas veces? Con alguien del mismo sexo, o de sexo opuesto. ¿Hubo alguna circunstancia que diera al pecado una gravedad especial, como la afinidad? ¿Dieron como resultado un embarazo dichas relaciones ilícitas? ¿Hice algo por evitar o dar fin a ese embarazo? Mantengo relaciones que son ocasiones habituales de pecados sexuales. Me dispongo a darles fin. En el noviazgo, es el amor el motivo fundamental para desear estar con la otra persona. Vivo el sacrificio constante y alegre de no poner a la persona que amo en peligro de pecado. He degradado el amor humano confundiéndolo con el egoísmo o el mero placer. Llevo a cabo actos como, acariciar, besuquear, besar apasionadamente o abrazar durante un tiempo excesivo. Para personas casadas. He privado, sin motivo grave, a mi cónyuge del débito conyugal. Exijo mis derechos de un modo que manifiesta la falta de preocupación por la salud física o mental de mi cónyuge. He traicionado la fidelidad conyugal de obra o de deseo. He tomado, la píldora, o cualquier otro anticonceptivo antes o después de que se haya concebido una nueva vida. Sin motivos graves, hice uso del matrimonio solo durante los días en que no se produce la concepción, con objeto de evitarla. He sugerido a otras personas el empleo de píldoras anticonceptivas o cualquier otro método para prevenir el embarazo, como condones. He contribuido a la mentalidad anticonceptiva con consejos, bromas o actitudes, sobre el aborto, la contracepción, la esterilización, etc. Ver también el quinto mandamiento. Séptimo y décimo mandamientos. He robado. ¿Cuánto dinero? ¿O cuánto costaba el objeto? Lo he devuelto o tengo al menos la intención de hacerlo. He perjudicado o he sido la causa de perjuicio a la propiedad de otra persona. ¿En qué medida? He perjudicado a alguien con engaños, fraudes, o coacción, en transacciones o en contratos de negocios. He gastado innecesariamente por encima de mis posibilidades. Sea debido a capricho o vanidad. Doy limosna según mis posibilidades. Siento envidia de los bienes de mi prójimo. He pagado mis deudas. He deseado robar. Me he entregado a la pereza o a la comodidad en lugar de trabajar diligentemente o de estudiar. He sido codicioso. Tengo una visión excesivamente materialista de la vida. Octavo mandamiento. He mentido. He reparado el daño producido a consecuencia de ello. He acusado a otros injusta o temerariamente. He pecado por difamación, es decir, dando a conocer las faltas de otros sin necesidad. He pecado de calumnia, es decir, he dicho mentiras sobre otra persona. Me he ocupado en cotilleos, murmuraciones o chismorreos. He revelado algún secreto sin causa debida. Breve examen de conciencia. Cuando me he confesado por última vez. He recibido la comunión o cualquier otro sacramento en pecado mortal. Dejé de confesar, intencionadamente, algún pecado mortal en mi última confesión. He dudado con seriedad y voluntariamente de mi fe, o me he puesto en peligro de perderla leyendo literatura hostil hacia las enseñanzas de la Iglesia o implicándome en sectas no católicas. He participado en actividades supersticiosas, como la lectura de la palma de la mano o la predicción del futuro. He tomado el nombre de Dios en vano. He maldecido o he jurado en falso. He empleado un mal lenguaje. He dejado de asistir a misa en domingo o en día de precepto sin causa justificada. He vivido el ayuno y la abstinencia en los días prescritos. He desobedecido a mis padres o superiores legales en temas importantes. Me he comportado de un modo egoísta en el trato con los demás, especialmente con mi cónyuge, mis hermanas y hermanos, mis parientes y mis amigos. He actuado por odio o por deseo de venganza. Me he negado a perdonar. He causado heridas físicas o incluso la muerte. Me he emborrachado. He consumido drogas. He consentido, aconsejado o tomado parte activa en un aborto. Contemplo voluntariamente pinturas indecentes o veo películas inmorales. Leo periódicos o revistas inmorales. Participo en bromas o en conversaciones indecentes. He consentido pensamientos o sentimientos impuros. He cometido actos impuros solo o con otros. He tomado píldoras anticonceptivas o abortivas con objeto de evitar la concepción. He robado o perjudicado las propiedades de otro. ¿Cuál era su valor? He reparado el perjuicio producido. Me he comportado honradamente en mis relaciones de negocios. Digo mentiras. Miento calumniando. Peco por difamación,
desvelando faltas desconocidas de los demás sin necesidad. He calumniado a otros en temas graves. He tratado de restituir los daños que he causado en la reputación de alguien. Si recuerdas otros pecados graves además de los indicados aquí, inclúyelos en tu confesión.